de Oseas. Libro de Oseas, capítulo 1, versículo 1. Oseas 1:1. Hoy comenzaremos ya con la mitad de nuestro estudio, el sexto libro, el libro de Oseas. Recuerden que son 12 profetas menores, con un estudio que lleva ya aproximadamente 2 años. Partimos por allá como el 28 de junio del 2020 en este estudio de los 12 profetas, y con la ayuda del Señor ya hemos llegado a la mitad de este estudio. Oseas capítulo 1, versículo 1. Oseas capítulo 1, versículo 1. Si lo hemos encontrado, le podemos dar lectura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Oremos. Dios Padre, hemos leído ya esta porción de las Escrituras. Comenzaremos esta predicación expositiva del libro de Oseas, versículo a versículo. Te suplico, Señor, que nos seas guiando por medio del Espíritu Santo de Dios. Permítanos predicar conforme a tu voluntad. Predicar, Señor, conforme a lo que tú has querido y has establecido, Señor, para este día del Señor. Necesitamos que su palabra corra y sea glorificada. Necesitamos tener esa sabiduría y ese entendimiento para comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos, Señor, por medio de tu palabra. Te ruego que tu palabra no vuelva vacía, sino que sea prosperada para aquello que tú la has enviado. Te lo ruego en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Favor de tomar asiento, amados. Hoy comenzaremos con el sexto libro de los profetas menores. Recuerde que son 12 profetas menores. Hoy ya hemos llegado a la mitad. Como le dije anteriormente, este estudio comenzó el 28 de junio del 2020, o sea, ya casi 2 años atrás. Y 2 años hemos estado domingo tras domingo estudiando estos 12 profetas. Hoy nos toca el libro de Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 1. Hoy será una introducción al libro de Oseas. Primero tenemos que investigar acerca de lo que se dice sobre el autor. Obviamente el autor de este libro es Oseas, porque dice palabra de Jehová que vino a Oseas. Oseas, cuyo nombre tiene un significado muy hermoso y es salvación, concuerda con el nombre de Jesús y concuerda con el nombre de Josué. Es decir, Josué, Jesús y Oseas vienen de la misma raíz de la palabra, que significa salvación. La única vez que encontramos a este profeta, me refiero a su historia o sus predicaciones, es aquí en el mismo libro de Oseas. Es decir, no podemos rastrear a este profeta en otro libro, sino en el Nuevo Testamento, cuando es mencionado por Jesús, es mencionado también por Mateo y es mencionado también por el apóstol Pablo. Oseas dice que era hijo de Beeri. Tampoco podemos saber más acerca de su padre Beeri, pero sí podemos ir comprendiendo ya que Oseas es un profeta de Dios. Porque ¿sobre quiénes venía esta palabra? Sobre los profetas. ¿Y qué es lo que debían hacer los profetas sino transmitir el mensaje que Dios había puesto en sus corazones? Ese mensaje que Dios le había entregado a través de sueños, a través de visiones o a través de su revelación audible. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri. Podemos ver que se dice muy poco acerca de él, pero nos proporciona también este libro que él era oriundo del reino del norte. Debemos conocer eso, porque conociendo a dónde él pertenecía, nos vamos a dar cuenta a dónde va referida su profecía. Este profeta pertenecía al reino del norte, es decir, al reino de Israel.
al reino de Israel. Recuerde que el reino ya había sido dividido en dos, el reino del norte por el lado de Israel y el reino del sur por el reino de Judá. Oseas capítulo 7, versículo 1 nos muestra esta verdad y dice: mientras juraba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador, despoja por fuera, y no considera en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí estarán. Con su maldad alegran al rey, y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya laudado. Y mire lo que dice aquí: en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Obviamente hace mención de Efraín, hace mención de Israel y hace mención de Samaria. Tanto Efraín, Israel y Samaria son sinónimos. O sea, están hablando del mismo pueblo, del mismo reino del norte. Y al decir mi rey, él está hablando de que Jeroboam II es el rey de él. Jeroboam II es el rey de él. Entonces, Oseas pertenece al reino del norte. También en este libro vamos a ver ciertas profecías que también van para el reino del sur. Oseas, por lo que el mismo versículo de 1 nos muestra, predicó por muchos años. Fueron tantos años que predicó que estuvo en los días de Usías, en los días de Jotam, en los días de Acaz, en los días de Ezequías. Es decir, en el reino del sur, él estuvo a lo largo de estos 4 reyes. Pero nombra a Jeroboam, hijo de Joás, este rey, que obviamente se conoce también como Jeroboam II. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Amós? Aparecía ahí Jeroboam II. Y Jeroboam II, ya como conocemos la historia de Amós, nos vamos a dar cuenta que él vivía en un tiempo de mucha prosperidad, de mucha estabilidad para el pueblo de Israel. Pero lo hemos dicho antes cuando estudiamos Amós. Este pueblo no era cualquier pueblo, era el pueblo al cual Dios le había dado el pacto. Es decir, había un pacto de Dios con este pueblo, que si ellos permanecían en este pacto, ellos iban a ser bendecidos por Dios. Pero si ellos no pertenecían a este pacto, lamentablemente tendrían que ser enjuiciados y castigados por el Señor. Pero uno pensaría, cuando hay tanta prosperidad, cuando estamos más bien, la gente debería más acercarse al Señor, ¿cierto? Pero es todo lo contrario. Nos acercamos al Señor cuando estamos más malos. Nos acercamos al Señor cuando estamos más en tristezas. Nos acercamos al Señor cuando nuestra vida muchas veces se aleja de lo que el Señor quiere. Entonces la prosperidad, nunca piense que la prosperidad y su bienestar físico le va a acercar más a Dios. No necesariamente. Muchas veces es necesaria la prueba para que nos acerquemos a esta gracia de nuestro Dios. Los tiempos en los cuales vivía este hombre eran tiempos de apostasía, eran tiempos donde el pueblo de Dios se había vuelto a los ídolos. ¿Sobre qué contexto histórico profetizó este profeta llamado Oseas? Profetizó, como lo hemos dicho anteriormente, en los días de Usías, en los días de Jotam, en los días de Acaz y en los días de Ezequías. Cuando hablamos de estos reyes, nos damos cuenta que Jotam, nos damos cuenta también que Usías y Acaz, a excepción de Usías, Jotam y este rey Acaz duraron muy poco, duraron 16 años cada uno. Es decir, un rey que duraba 16 años era porque no le fue muy bien. El pueblo había permanecido en pecado en esos tiempos. Y si se da cuenta que Oseas profetizó ya en el último tiempo de Usías. ¿Cómo terminó Usías? Que también era llamado Azarías. ¿Se acuerda cómo terminó él? Con lepra en su frente por haber hecho algo que el Señor nunca le había mandado. Él era rey y él quería ser también sacerdote. Pero no le era permitido, así que el Señor lo castigó. Es decir, esa última etapa de Usías, con la etapa de este rey Joab, con este rey Jotam y rey Acaz, era un tiempo de mucha oscuridad. Es como esos tiempos
donde la apostasía se ve muy grande en las iglesias. Recuerde que apostasía significa alejarse de la fe o ponerse fuera de la fe. Es decir, cuántas iglesias hoy en día se están colocando fuera de la palabra de Dios y han introducido la falsedad desde sus congregaciones. Por eso decimos, estos tiempos de Oseas no son tan diferentes a los tiempos que nosotros estamos viviendo. Oseas quiere transmitirnos que su mensaje es un mensaje también para nosotros en este tiempo. Vemos que el reino del sur no era muy diferente al reino del norte. El final del reino de Usías tuvo una gran mancha, el haber querido ser de sacerdote cuando él era rey. Jotam lo sucedió, pero fue muy corto su reinado, de tan solo 16 años, y murió. Y el pueblo, dice 2 de Crónicas 27, 2, no se apartó de la idolatría. Este pueblo no quiso apartarse de la idolatría. Acaz, el rey que sucedió a Jotam, no hizo lo recto ante los ojos de Dios, según 2 de Crónicas capítulo 28. Reinó tan solamente 16 años. Solo Ezequías fue más estable que él. Podemos ver cómo la oscuridad en Israel ya se había puesto. Ellos habían hecho el pacto ¿con quién? Con el único Dios verdadero. Pero al dominar estos reyes, sus corazones se entregaron a la idolatría. Sus corazones se entregaron a servir a otros dioses, a dioses hechos por las manos de los hombres, o a costumbres introducidas por los pueblos que estaban a su alrededor. ¿Qué género literario utiliza este libro? Como cada uno de los profetas, su género literario es el poético. Pero tampoco podemos ignorar que la prosa también está presente aquí. Y cuando hablo de este género llamado la prosa, está hablando que hay narrativa. Es decir, vamos a tener que identificar cuándo es narrativa y cuándo está hablando en poesía. Podemos ver que los primeros capítulos, el primer capítulo habla de una narrativa, porque está hablando de lo que tuvo que vivir un hombre llamado Oseas. Luego las profecías están en la poesía con la cual era característica de los profetas de Israel. En cuarto lugar, sobre este libro de Oseas en otros libros de la Biblia. Es utilizado por Mateo, por el Señor Jesús y por el apóstol Pablo. Mire, le invito a ver el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 15. Sin perder de vista el libro de Oseas, por favor. Mateo, capítulo 2, versículo 15. Mateo 2.15 dice así la palabra del Señor. Un texto muy conocido por nosotros. Mateo 2.15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, esto es el Señor Jesucristo, para que se cumpliese lo dicho, lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Obviamente, eso está en Oseas capítulo 11, versículo 1. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué decimos que esto lo dijo Mateo y no Jesús? Porque obviamente esta es una deducción, ¿cierto?, ya de Mateo, porque obviamente el Señor Jesucristo en ese tiempo no estaba diciendo eso lo dedujo Mateo. Pero también podemos ver que el Señor Jesucristo también lo dice textualmente en Mateo capítulo 9, versículo 13. Mateo 9, verso 13. También textualmente utiliza el libro de Oseas en Mateo capítulo 9, versículo 13. Dice así la Escritura. Mateo 9:3. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Eso lo podemos ver en Oseas capítulo 6, versículo 6, cuando dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Fija cómo el Señor Jesucristo utilizó textualmente lo dicho por Oseas. ¿Y qué es lo que está queriendo transmitir aquí? Dice el Señor, yo no quiero que ustedes sean religiosos. En el sentido, ¿cierto?, de seguir una religión de manera externa. Yo quiero que ustedes sean verdaderos cristianos, que adoran al Señor desde su interior,
Porque Él quiere misericordia, quiere que nosotros hagamos misericordia. Y no un montón de sacrificios. Hemos visto cómo en la religión del mundo personas se arrastran para pagar una manda. Caminan kilómetros para hacer ese tipo de cosas, pero no entendemos que eso es ser un religioso. ¿Pero muestra una fe interna? No, solamente algo externo, porque no quieren entregarse a las cosas del Señor. También el libro Romanos 9:25 utiliza el apóstol Pablo a Oseas. Romanos 9:25. Entonces Oseas es muy importante porque se utilizó mucho en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 9, versículo 25, dice así la palabra del Señor. Como también en Oseas dice: llamé pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo a vosotros, no soy mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Eso obviamente está en el libro de Oseas capítulo 1, versículo 10. Oseas capítulo 1, versículo 10 dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, y que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, soy hijos del Dios viviente. ¿Se fija cómo en el Nuevo Testamento se pudo entregar este mensaje de Oseas? Y eso va a ser muy importante porque cosas que se dijeron en Oseas ya están cumplidas. ¿Y a dónde debemos ir? Al Nuevo Testamento para entender lo que significan cada una de esas palabras. El bosquejo de este libro. Debemos en esta introducción también entender el bosquejo de qué se trata este libro, para que cuando vayamos a él, vayamos ya con la intención de comprenderlo en su totalidad. En primer lugar, si usted quiere entender un libro de la Biblia, lo primero que debe hacer es considerar su contexto inmediato. Cuando hablo de contexto inmediato, estoy diciendo que debemos leer Oseas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14. Porque la única manera, si yo solamente analizo, por decir, un solo versículo, y no su contexto general, voy a descontextualizar lo que la palabra dice. Entonces, por eso necesitamos primero leer. Por la misericordia del Señor, obviamente este libro ya lo había leído, pero me di el trabajo también de leerlo nuevamente, para que nada sea quedando al azar, para que todos vayamos, ¿cierto?, comprendiendo también lo que este libro quiere decirnos. ¿Se acuerda que los profetas que hemos visto, el nombre de cada uno de ellos significa o tiene algo de relación con su mensaje? En este caso, Oseas significa salvación. Y obviamente la salvación viene ¿sobre quiénes? Sobre un pueblo infiel. Entonces, Oseas habla de una salvación que Dios da a un pueblo infiel. Veamos el bosquejo de este libro. El bosquejo de este libro comienza en el capítulo 1, donde se habla acerca de Oseas y la mujer adúltera. Dice Oseas capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Se fija lo que le está pidiendo el Señor aquí? La Nueva Versión dice que el Señor le pidió a Oseas que se casara con una prostituta. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Se imagina lo que sería casarse con una prostituta? ¿Cree que no lo va a engañar? ¿Me entiende? No, a eso se refiere. Oseas debía vivir en carne propia lo que más adelante se iba a predicar. Su mensaje debía experimentarlo él. Así como el Señor experimenta el dolor hacia un pueblo infiel, el profeta debía experimentar también lo que significaba estar con alguien que le era infiel. Este libro es un libro muy crudo, si lo podemos decir así. Un libro que de verdad nos va a enseñar muchas cosas, muchas cosas. Él debía tomar hijos también que no eran suyos, hijos que eran producto de esta prostitución. Vemos que esa historia abarca el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Eso es narrativa.
eso es algo verídico. Aquí no estamos hablando de poesía. Esto es algo verídico que el Señor mandó a hacer a este profeta. Y en esta historia, como dije anteriormente, Dios manda a Oseas a tomar por esposa a una mujer de prostitución, a una mujer fornicaria, con el propósito de ilustrar la relación con su pueblo infiel. Imagínese el Señor cómo llega a ilustrar esta relación que tiene con un pueblo que le es infiel. Oseas capítulo 1, ya lo leímos. Oseas capítulo 2, versículo 13, dice así, Oseas 2:13: y la castigaré por los días en que incensaba los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Fíjate cómo toma lo que tuvo que hacer Oseas con lo que el pueblo de Dios hacía. Porque algo triste le pasa a Oseas. El Señor le pide que tome por mujer o se case con esta mujer prostituta. ¿Y sabe lo que hace esta mujer prostituta? Lo abandona y lo deja con todo. Imagínense el dolor que tuvo que experimentar Oseas. Y el Señor compara esa historia y dice en este verso 13: y la castigaré por los días en que ensalzaba a los Baales. Esto es un adulterio espiritual. Recuerden, la iglesia, el pueblo de Dios, se ha comprometido con Dios. Y cuando ellos se van a los Baales, se van a otros dioses, eso es un adulterio espiritual. ¿Qué es lo que es un matrimonio? Un matrimonio es un pacto entre dos personas. Es un pacto entre un marido y una mujer. En este caso, el pacto de Dios con el hombre era permanecer en su palabra. Pero cuando este pacto era roto, había un adulterio. Y el adulterio espiritual era que este pueblo incensaba a los Baales, es decir, le prendía incienso a estos dioses falsos y se adornaba con sus zarcillos, sus joyeles. Es decir, se preparaba, se arreglaba para ir tras sus amantes, para ir tras otros dioses, así como lo hizo esta mujer que estaba con Oseas. Oseas capítulo 3, versículo 1 también nos dice: me dijo otra vez, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales mirarán dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada, y dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y David su rey, y temerán a Jehová y la bondad en el fin de los días. ¿Qué es lo que debe hacer Oseas? Su esposa, que era una prostituta, él obviamente, ¿cierto?, la rescató de ahí y todo, formó una familia, pero esta mujer lo abandonó y lo dejó con todos los hijos. Y después el Señor le pide a Oseas, ve, y ahora va a tener que ir al lugar a donde está ella sirviendo de prostitución y pagarle a cada uno de los amantes que le habían pagado a ella, para nuevamente perdonarla y traerla a casa. Y eso es lo mismo que hace el Señor con su pueblo. Su pueblo se había ido tras la falsedad, pero el Señor allá tiene que ir a rescatarlo. Entonces entendamos eso. A veces nos tomamos del libro de Mateo para decir que un matrimonio se puede disolver cuando uno de los dos es infiel. Pero olvidamos que el Señor también nos dijo: sean misericordiosos, así como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Es decir, la misericordia que el Señor está pidiendo algo sumamente grande. Si Él lo ha hecho con su pueblo, ¿cuánto es o a qué límite debemos llegar a nosotros con el perdón? Es como estas cosas nos va mostrando más allá de lo que a veces nosotros creemos. En segundo lugar, la adúltera Israel y el Dios fiel al pacto. Es decir, ya pasamos los primeros 3 capítulos donde se muestra esta historia de Oseas y esta mujer adúltera que se llamaba Gomer. Pasamos esta historia y ahora esta historia hay que llevarla a lo que Dios vive con su pueblo.
Veamos lo que dice. Luego de la ilustración del profeta Oseas, ¿quién podía comprender al Señor? Ya que lo que experimentó él era lo mismo que ahora tenía que predicar. Entonces, eso es lo complejo. Si es fácil predicar, yo no digo es fácil predicar, pero muchas veces vamos a tener que experimentar en nuestra vida nuestro mensaje. Eso también es duro, no estoy diciendo que el Señor nos va a mandar a hacer estas cosas, pero sí, muchas veces vamos a tener que vivir, si estamos predicando, que vamos a ser despreciados por predicar este evangelio, que la gente nos va a aborrecer, vamos a tener que vivirlo. Y eso es lo complejo, lo mismo que Oseas aquí está experimentando. Oseas capítulo 4, versículo 17, dice así, Oseas 4, 17, dice así, con esta mujer adúltera: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Vemos cómo este pueblo del pacto había roto esa comunión que tenía con el Señor, y había roto este pacto que tenía cometiendo adulterio, es decir, el adulterio espiritual al irse tras otros dioses. No olvide que Efraín es un sinónimo del reino del norte, es un sinónimo de Israel. Vemos también en el capítulo 5 que aún los sacerdotes, los reyes y todo el pueblo habían quebrantado el pacto con su Dios. Dice eso Oseas capítulo 5 versículo 1. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para nosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. ¿Qué había hecho este pueblo de Israel sino una apostasía? Sino apartarse de la verdad de su Dios, apartarse de lo que el Señor mismo le estaba transmitiendo. Todo el pueblo había quebrantado el pacto que tenía con su Dios. ¿Y cuál era ese pacto que tenía con su Dios? No sé si usted lo recuerda, por allá en el libro de Éxodo 24. Éxodo, capítulo 24. Éxodo 24, versículo 7. Dice así la Escritura. Éxodo 24, 7. De palabra de mentira te alejarás. Éxodo, 24, 7. Ahí sí. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. ¿A qué se comprometió el pueblo de Dios? A ser fiel, a ser obediente a este pacto con su Dios. ¿Y cuál era este pacto? Era permanecer en lo que el Señor le había ordenado, como la ley de Dios. Era permanecer en este pacto de obras, que obviamente también era un pacto de gracia, porque ellos, al no poder permanecer en este pacto, debía haber un sacrificio. Un cordero debía ser degollado por causa del pecado del pueblo. Entonces ellos, no queriendo permanecer en ese pacto, olvidando el pacto de Dios, queriendo seguir una relación externa solamente con Dios y no interna, no queriendo tener una comunión con el Señor, quebrantaron ese pacto tan precioso que tenía con su Dios. Y eso le hacía una nación adulta. También veremos en Oseas capítulo 6, versículo 1, que el pueblo sería llamado también al arrepentimiento. Mire lo que hace el Señor. El pueblo le ofende a Él, pero Él le pide al pueblo que se vuelva a Él. A veces nosotros queremos que las demás personas nos pidan perdón. Decimos: no, yo no voy a perdonar a esta persona hasta que la otra persona me perdone a mí. No debe ser así. Nosotros perdonemos, aunque nos hayan ofendido. Porque así hace nuestro Padre que está en el cielo. Así también debemos ser nosotros. ¿Qué dice el Padre nuestro? Perdónanos, así como nosotros perdonamos a quienes nos deben. ¿Quiere ser perdonado? Debe aprender a perdonar también a aquellos que le han hecho daño, a aquellos que le han ofendido. Y no debe guardar ni una gota de rencor en su corazón.
porque eso es muestra de que el amor de Dios está en su corazón. Oseas capítulo 6, versículo 1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia temprana y la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Vemos cómo la misericordia de Dios a su pueblo es tan grande que les hace el llamado a que se vuelvan a Él, que se arrepientan de sus pecados. Pero como lo es la tónica en el Antiguo Testamento, nuevamente, aunque el Señor los amonestaba que se volvieran a Él, nuevamente ellos eran rebeldes y se volvían a su pecado. Nuevamente ellos eran rebeldes y despreciaban este llamado de gracia que el Señor hacía. Nuevamente eran acusados de quebrantar el pacto. Oseas 7:1 dice: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín, las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Entra el ladrón y el salteador, despoja por fuera. Imagínense, el Señor estaba curando a Israel, y ¿qué es lo que se encontró? Sino una pecaminosidad tremenda, una ofensa terrible que ellos estaban haciendo delante de los ojos de Dios. Vemos que Oseas capítulo 8, versículo 1 nos sigue diciendo: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. El Señor también, al ser un Dios justo, debía castigarlos. No piense que por ser un hijo de Dios no va a recibir disciplina. Si somos hijos de Dios, tendremos que ser disciplinados también. Dice el libro de los Hebreos que el que es un hijo de Dios debe ser disciplinado por Él. Porque si no somos disciplinados, si el Señor nos deja sin disciplina, ya no seríamos hijos, sino que seríamos bastardos. No menospreciemos la disciplina del Señor. No desmayemos cuando seamos reprendidos por Él. Porque el motivo de su disciplina es que nos volvamos al Señor. El castigo de Dios hacia un pueblo infiel, veremos también en Oseas capítulo 9, versículo 1, dice: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo, como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. El Señor iba a castigar a este pueblo que persistía en su pecado. El Señor iba a disciplinar a este pueblo que se apartaba del pacto, porque quería que este pueblo verdaderamente se arrepintiera. No espere que seamos aplaudidos cuando le fallamos al Señor, porque si el Señor quiere que nosotros nos volvamos a Él, Él va a tomar todos los medios que sean necesarios para que volvamos arrepentidos a su camino, para que volvamos con un corazón dispuesto a sus mandamientos. Oseas capítulo 11 nos muestra ahora que el Señor nuevamente tendría compasión de este pueblo. Y dice el verso 1 del capítulo 11: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué le daría el Señor a este pueblo sino la mayor consolación? Le daría el Mesías, al Hijo de Dios, aquel Señor y Salvador Jesucristo, en el cual la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, hallaría salvación. ¿Qué mayor salvación tenemos nosotros? Él es fiel, nosotros somos infieles. Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es un Dios tan precioso que aún en Apocalipsis es llamado el fiel y verdadero. Confía que Dios es fiel. Confía en que Dios jamás le desamparará. Confía en que Dios tendrá misericordia de todos aquellos que se humillen delante de Él y busquen su rostro y reconozcan
cada una de sus faltas y pecados. Dios tiene compasión de este pueblo. También lo dice Oseas capítulo 11, versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, oh Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adama o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Esto muestra al Señor como un Dios compasivo, como un Dios que al mirar la aflicción del pueblo, que al mirar el llanto de sus hijos, que al mirar ese dolor causado por el juicio, vuelve a tener misericordia. Y dice el Señor de esta manera en el verso 11, ¿cómo podré abandonarte yo, Efraín? ¿Se imagina que existiera un adulterio en un matrimonio y la otra persona le dijera, ¿cómo podré yo abandonarte? Veamos lo que Oseas tuvo que experimentar y tuvo que vivir. Obviamente, si hay arrepentimiento, nuevamente el Señor volvería a tener misericordia de ellos. Pero ¿qué sucede? El Señor muestra la compasión, pero su pueblo sigue pecando, sigue rebelándose contra Él. Aún así, nos sigue diciendo Oseas capítulo 12, versículo 14. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Tiene compasión el Señor de ellos, pero ellos desprecian la compasión. Por lo tanto, el Señor no debe volver a infringirles castigo, infringirles disciplina, para que este pueblo se vuelva al Señor. Pero ellos siguen infieles, siguen quebrantando este pacto. Dice Oseas capítulo 13, versículo 12, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado, dolores de mujer que da a luz le vendrán, es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse hasta el punto mismo de nacer. Para aquellas madres que han dado a luz a sus hijos por parto normal, pueden entender los dolores que está describiendo el profeta de manera poética. Dolores de parto son los que ellos debieran sufrir. Un dolor profundo e indescriptible es el que deben sufrir todos aquellos que desprecian la misericordia y la gracia de Dios. Todos aquellos que, burlándose de su misericordia, no reciben la disciplina. Pero vamos viendo también que el juicio de Dios llega. Tarda, pero llega. Dice Oseas capítulo 13, versículo 16. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerá en espada, sus niños serían estrellados, y sus mujeres encintas serían abiertas. Imagínese cómo sería ese juicio. Cuando llegara, ¿y qué es lo que está profetizando Oseas? Cuando los de Asiria vendrían a destruir al reino del norte. Tomarían a los niños pequeños y en el juicio, ¿cierto?, los azotarían en las paredes para matarlos. Las mujeres embarazadas por esta gente sanguinaria las abrirían con sus bebés expuestos. Pero tal sería el juicio que vendría sobre la rebelión de un pueblo infiel. Pero uno podría decir, ¿pero hasta ahí llega toda la historia? No. Vemos que al final, en el capítulo 14, versículo 1, el Señor vuelve a tener misericordia de ellos nuevamente. Y les dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. ¿Es malo el Señor cuando castiga? ¿Es malo el Señor cuando disciplina? No. Somos disciplinados y somos castigados como humanidad por nuestro propio pecado. Nunca le eche la culpa a Dios de lo que está aconteciendo en su vida. Nunca le echemos la culpa al Señor de lo que estamos viviendo, porque ni siquiera estamos recibiendo lo que merecemos. Merecemos el infierno, merecemos el castigo de Dios por habernos rebelado en contra de Él, por haber sido infieles a su pacto, por despreciar su evangelio.
Por lo tanto, nunca le echemos la culpa al Señor de las cosas, sino digamos, Señor, es por causa de mi pecado que estoy experimentando esto. Y cuando reconozcamos eso, cuando aprendamos que arrepentimiento significa cambiar de actitud, cuando comprendamos que arrepentimiento no es solo llorar, sino decir, Señor, reconozco que pequé, reconozco, Señor, que el castigo que estoy recibiendo ni siquiera representa lo que sí verdaderamente debiera experimentar. Pero reconozco también que tu misericordia es grande, que tu misericordia es nueva cada mañana y tu fidelidad es incomparable. Dice Oseas capítulo 14, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Luego le dice en el versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. No puede ver el corazón de Dios aquí, un corazón que perdona a las personas por sola gracia, no por las obras que ellos hagan, sino por gracia. ¿Sabe lo que significa gracia? Un favor inmerecido e inmérito. No merecemos tan grande amor, pero el Señor por su misericordia nos tiene aquí escuchando su palabra. No merecemos tan grande amor, pero el Señor por su misericordia nos ha dado una esperanza viva de que si sufrimos aquí, reinaremos con Él. De que donde Él está, nosotros también estaremos. Porque Él ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él prontamente consumará su reino, trayéndolo sobre esta tierra. Dice el verso 9. Y como que el verso 9 fuera un resumen de todo el libro de Oseas. Termina así el verso 9. ¿Quién es sabio que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Parte con una pregunta. ¿Quién es sabio? ¿Alguien acaso tiene sabiduría para entender lo que el Señor está diciendo? No tienen sabiduría para entender lo que el Señor está diciendo. O si hay una claridad, si ha recibido esa claridad, si es prudente. ¿Qué es lo que significa una persona prudente? Una persona que dice, si aquí hay un disco pare, es porque debo parar. O si aquí hay una advertencia que Dios me está haciendo, debo detener mi vida y entregársela completamente a Cristo. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Es una pregunta retórica. ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Solamente los que quieren andar en justicia. Solamente los que han sido justificados, declarados justos por la fe en Cristo. Mas los rebeldes caerán en ellos. Si no quieres ser prudente, si no quieres ser sabio, lamentablemente va a ser rebelde. ¿Y la rebeldía a dónde nos llevará? Sino al lloro y al crujir de dientes. ¿A dónde nos llevará la rebelión? Sino al justo castigo de Dios. ¿A dónde nos llevará la rebelión? A seguir en ese lodo cenagoso que nos impide salir. A esa amargura y esa desesperación en la cual no hay esperanza. ¿Quién es sabio y prudente para que entienda esto? Oremos. Dios Padre, te damos gracias porque por tu misericordia has permitido escuchar este mensaje. Esto es solo una introducción al libro de Oseas, el cual estudiaremos, Señor, a lo largo de varios meses. Te suplico y te ruego, mi Dios Padre, que tu palabra no vuelva vacía, que sea tu Espíritu Santo llevándola al corazón, que sea tu Espíritu Santo transformando las vidas y las almas, porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Te ruego, Dios mío, por aquellos que aún no han sido salvos, para que por tu gracia sean alcanzados, para que por tu Espíritu Santo nazcan de nuevo, para que por medio de tu misericordia sean levantados de su pecado. Y si estamos en rebelión, podamos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Si estamos alejados de Él, podamos volvernos a nuestro Señor con fe y arrepentimiento. Oh Señor, gracias por darnos esta esperanza y gracias por ayudarnos a terminar este día del Señor, meditando en tus preceptos. Te ruego todo esto y que tu bendición, tu gracia y tu paz sea sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas, que tengan una hermosa semana en ti, Señor.
Guárdalos, Señor, de todo mal. En el nombre del amado Hijo de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, que tengan una muy linda semana.